Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cuánto tiempo? Buenas noches y bienvenidos, un martes más, una semana más, un mes más, un año más y ya van 5. Ya son 5 las temporadas en las que estamos aquí en el YE, en el magazine de entrevistas de Asturias Televisión. En Telecable se inicia hoy la temporada para nosotros en un programa que a priori, estará con ustedes la noche de los martes, los miércoles y los jueves a partir de las 10 de la noche con posterior redifusión al día siguiente a las 6 de la tarde. Un programa que tratará de mantener la esencia del mismo con algunos de los invitados de otras temporadas y de renovarse dentro de los cauces de la nueva normalidad. Durante el tema del confinamiento, durante el tema más virulento de la primera oleada de la pandemia, hicimos extensivo, porque no quedaba otra, el tema de las entrevistas telemáticas. Funcionó bien, las mantendremos para aquellas personas que debido a la distancia o a la hora a la que realizamos el programa a las 10 de la noche, no se puedan sentar en nuestro sofá de invitados. Mantendremos el tema telemático también. Variaremos contenidos, hablaremos de unas cosas más que de otras. Trataremos de estar al hilo también de la actualidad. En un verano distinto, un verano marcado, ya lo saben, por el coronavirus, marcado por la tragedia que está suponiendo esa pandemia a nivel mundial y también a nivel nacional, con esos escalofriantes datos para lo que tiene que ver con España. Un verano marcado por 3 protagonistas principales. Uno que se fue, se marchó, dijo hasta luego, chao, y cogió las maletas y se fue, que fue el rey emérito, don Juan Carlos I. Otro que se quiso ir, mandó un burofax y dijo, me voy, hasta luego, chao, también, mando un burofax, me voy, doy portazo, y al final no se fue, al final no se pudo ir, poderoso caballeros don dinero, y al final no se pudo ir. Y otro que todos queríamos que se marchara, pero por el momento no hubo manera de echarlo, que fue, cómo no, el coronavirus, y que ahora, a las puertas del inicio del curso escolar, parece que se muestra con la mayor de las virulencias después de aquella primera oleada, aquella primera fatídica y mortífera oleada. Va a haber que seguir conviviendo con el coronavirus, va a haber que seguir poniéndose la mascarilla por la calle, lavándose las manos con gel hidroalcohólico cada vez que entremos en un bar, en una tienda, en cualquier lugar, manteniendo todas esas recomendaciones hasta que todo pase y podamos volver, en la medida de las posibilidades, a disfrutar de una vida plena y normal, libre de restricciones, libre de todo lo que ha traído este virus por ahora tan letal, tan desconocido y que nos hace estar constantemente en guardia. En lo que se refiere al programa, lo que decíamos, 10 de la noche, martes, miércoles, jueves, redifusión, 6 de la tarde, miércoles, jueves, viernes. Y solo nos queda invitarles a que estén con nosotros, a que pasen un rato agradable, 60 minutos por delante, y que hoy vamos a tener a 2 invitados, entrevista de inauguración y entrevista también de agenda. Y ya no nos queda nada más que decir. Encantados de estar un año más con ustedes, y ya van 5, que tiene mala rima, pero es la que hay. Vamos ya con esta 5ª temporada. Aquí arranca el magazine YE de Asturias Televisión. Entrevista de inicio de temporada, de esta 5ª temporada. Bien, como saben, el verano comienza a ser un dulce recuerdo cada vez que llegamos a estas fechas. Las personas que vivimos en Oviedo, siempre decíamos, sí, el verano se acaba, pero nos queda todavía San Mateo, para despedir el verano bien a lo grande. Este año, no, este año las restricciones impuestas por el coronavirus han obligado, a cercenar en buena medida todo el ambiente festivo de la capital asturiana, que, así todo, tiene una programación, digamos, de emergencia,
Para afrontar estas fiestas, de las fiestas y de otros muchos temas, vamos a hablar a continuación con nuestro primer invitado de esta noche, primer invitado de la temporada, que no es otro que el alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli. Alcalde, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo lo bien que puede ir, sí. Todo bien. Todo lo bien que se puede ir. Estoy contento, sí. Bueno, vamos a ir por lo más reciente, si le parece. La Vega, los terrenos de La Vega. Ayer usted estuvo en la fábrica de cañones de Trubia, en la fábrica de armas de Trubia. Se reunió o vio frente a frente a la ministra. Quedaron emplazados para octubre. Por fin hay un interlocutor válido para tratar los terrenos. Tuvimos un breve contacto, porque el protocolo no permitía mucho más, pero la verdad es que la ministra me gustó mucho su cercanía y yo creo que muy realista en todo. Sí, quedamos para después de segunda quincena de octubre posiblemente, para hablar de ello, sí, pero bien, vengo contento de la reunión de ayer. Aquella fue muy breve, pero ella manifestó públicamente que quería desbloquear el tema de La Vega y así nos veremos en breve para hablar de ello. A los del PP en general, la ministra Robles les gusta. Yo creo que más que los partidos tenemos que mirar a las personas. Y a mí como persona me parece una persona íntegra, una persona cercana y una persona muy preparada. Llevo mucho tiempo en política. A mí me gusta como ministra, entonces poco más puedo decir. Bueno, supongamos que todo llegara a buen puerto. ¿Tienen pensado usos definitivos? Porque se ha hablado mucho de a qué se dedicaría La Vega. ¿Habría un plan o en el momento en el que ya...? Bueno, estamos estudiando un poquitín por dónde van a ir las cosas. La Vega no es nuestra, es del Ministerio, con lo cual la decisión final tiene que ser una decisión compartida, que sea buena para el Ministerio, que sea buena para Oviedo. Es una oportunidad tremenda para el municipio. Y es un problema tenerlo como está también. La Vega no puede seguir estando así como está, totalmente abandonada. Por eso yo estoy seguro que llegaremos al mejor entendimiento para Oviedo, al mejor entendimiento para el Ministerio de Defensa, y a partir de ahí poco más te puedo decir. Tenemos unas ideas, pero que hay que plasmarlas, que hay que negociarlas con ellos, y hay que llegar a una situación final que sea buena para todos. Los alcaldes están enhorabuena porque les iban a dejar los bolsillos esquilmados y parece ser que no. Las enhorabuenas son muy relativas siempre. El jueves pasado que estuve en Madrid, que estuve ahí defendiendo un poco los intereses de los ayuntamientos, que fue para lo que fui elegido, yo fui a defender los intereses de los obetenses, logramos que el decreto no saliese adelante, que no se revalidara en el Congreso el decreto, que era el primer paso necesario para que esa usurpación clara del patrimonio de los ayuntamientos vía superávit, vía remanente, no se produjera. Algo tiene que estar mal hecho cuando todos los partidos, excepto los que están en el gobierno, votaron en contra, y cuando todos los alcaldes, y muchos también socialistas, estaban en contra y se manifestaron públicamente. Creo que eso se vino abajo. La señora ministra, además, manifestó públicamente que no tiene ningún problema de financiación, que no necesitaban el dinero, y me pregunto entonces para qué lo querían. Que nos lo dejen a nosotros, que nos lo dejen invertir en los ayuntamientos, que somos los que mejor conocemos las necesidades de cada municipio. El paso de ayer es un paso muy pequeño, porque hablan de una parte muy pequeña de los remanentes y del superávit. Primero hablan del 2020, pues el 2020 ya te pueden dar todo lo que quieran, pero no da tiempo a invertirlo, con lo cual no sirve para nada. Por lo menos tiene que ser el 21 también. Pero tienen que liberar esos fondos, que son los que pueden generar empleo, generar riqueza para recuperarnos de esta terrible pandemia. Pero en esta decisión que se toma ayer hay dos carencias grandes. Ya no se habla del reparto de los 5.000 millones. Que nosotros defendimos, y Oviedo sería uno de los perjudicados, que se repartiera entre todos los ayuntamientos, no solo entre aquellos que tienen superávit y que tienen remanente. Hombre, el que estaba ya mal, si encima no le ayudas cuando lo necesita, peor. Nosotros siempre defendimos un reparto equitativo en función de la población de cada ayuntamiento. Y luego desaparece también la ayuda al grave quebranto que nos produjo el transporte público. Bueno, se habla de unas necesidades en torno a 1.700 millones. El Gobierno empieza con 200, luego parece que habla de 400. En la reunión de Madrid del pasado jueves en el Congreso se habla de 6.000 millones, que damos por hecho que son 5.000, el famoso fondo que se va a repartir, y 1.000 para el transporte, pero ayer no se habla de nada. Ni de 200, ni de 400, ni de 1.000, ni de 1.700, ni se habla de los 15.000. Yo creo que eso tiene que llevar muchos retoques todavía y que sea de verdad una situación de apoyo a los ayuntamientos, que no pedimos nada raro, pedimos poder gastar lo nuestro y que realmente podamos relanzar un poco la economía de nuestros municipios. ¿Continuarán insistiendo en ello, en la pelea? Hombre, claro, por supuesto. Ya hoy escuchaba todavía las declaraciones de Jorge Azcón, que es el alcalde de La Coruña, donde, bueno,
por supuesto que valora positivamente este pequeño paso, pero no es definitivo ni mucho menos. Claro. Bueno, ¿cómo afronta el municipio, la ciudad, la vuelta a clase tras el verano? Hombre, preocupados inevitablemente, pero bueno, vamos a creer que todo va a funcionar bien, que los niños necesitan prepararse. Está claro que las clases son necesarias y Oviedo es una ciudad casi privilegiada en este momento. Yo solo pido a los ciudadanos que se comporten muy bien, que usen las mascarillas, que no haya grandes agrupaciones, que se olviden de los botellones, que realmente esa disciplina y esa responsabilidad. Nosotros publicitamos San Mateo como con responsabilidad. Si actuamos con responsabilidad, Oviedo seguirá siendo una ciudad segura. El éxito del verano, nosotros publicitamos Oviedo a nivel nacional, sí. Seguramente Oviedo. Bueno, pues esa seguridad se sigue manteniendo, que miremos por ella, que es un tesoro en este momento. ¿Satisfecho con el grado de cumplimiento de los ciudadanos cuando va por la calle, tema mascarilla y demás? Sí, es muy difícil ver a alguna persona en la calle sin mascarilla. Muy difícil. Bien, es verdad que en las terrazas esa norma ya no se lleva tan a rajatabla. Y hoy pido a los empresarios también de la hostelería que lo exijan, porque al final están defendiendo sus negocios. Si esto se viene abajo, los perjudicados somos todos, pero ellos más que ninguno, que es su modus vivendi. Por eso hay que ayudar a que las normas se cumplan y a veces a lo mejor hay que decir a alguien, mire, señor, no le puedo servir porque viene usted sin mascarilla. Y esa colaboración es imprescindible. Estamos muy unidos, estamos trabajando juntos todos, pero yo digo siempre que con unión se hacen mejor las cosas. Y hay que exigir el cumplimiento de la normativa. Y la normativa es que hay que llevar mascarilla, que hay que mantener las distancias, que no tiene que haber aglomeraciones. Eso es fundamental para que realmente los negocios sigan funcionando, a los cuales apoyamos claramente todo el verano. Hay miles de asturianos que viven fuera de Oviedo, pero trabajan. En Oviedo hay bueno, pues muchísimos estudiantes de la universidad, por ejemplo, que constituyen la población flotante de Oviedo. Ahora, con la vuelta de todos ellos a la capital, hay que pedir el mismo grado de cumplimiento. Claro, yo estoy hablando para todos, para nuestra juventud y para los que vienen de fuera, que al final son jóvenes, que yo entiendo también que los jóvenes necesiten reunirse, pero que lo hagan con responsabilidad. Es gente preparada la que viene además. Gente tiene que darse cuenta de que una marcha atrás en el tema de la pandemia sería la destrucción de mucho empleo y el cierre de mucho. Mantengamos esa situación de privilegio, velemos por ella y luchemos por ella. El horizonte del pequeño comercio, de la hostelería, de muchos autónomos, es Navidad. A ver, es pronto para hablar de Navidad, pero se intentaría por todos los medios que fuera lo más normal posible como foco de consumo, como foco de movimiento de capital, de dinero. Nosotros estamos contemplando hacer unas Navidades en situación de normalidad. Y en ese sentido, pues vamos a estar con la iluminación ahí, una iluminación que tiene que ser atractiva, como lo fue el año pasado, que venga la gente a Oviedo y que venga la gente y que consuma. Eso es ayudar a los negocios. Estamos con la cabalgata, que espero que también funcione. Y vamos a hacer un gran mercadillo en la zona de la catedral, que si el año pasado fueron, me parece que 60, en torno a los 40 y tantos, 50 stands, pues este año igual llegamos a los 150, con lo cual sería un mercadillo de referencia en el norte de España. No podemos suprimir cosas cuando todavía no sabemos lo que va a pasar. Claro. Estamos contratando todo. Luego Dios dirá. Pero yo tengo la esperanza de que Oviedo siga con un bajo índice de positivos, que la gente venga con confianza a Oviedo. Oviedo es una ciudad segura y que logremos hacer unas fiestas de Navidad lo mejor posible. Claro. Bueno, vamos a hablar del ayuntamiento por dentro. ¿El matrimonio con Ciudadanos funciona bien? Bien. ¿Progresa adecuadamente? Hay muy buena relación, estamos trabajando bien. Y... Los matrimonios también discuten, ¿eh? De cuando en cuando. Te lo iba a decir yo, sí, a veces hay que discutir y tiene que haber desencuentros y si no, algo falla también. Hay mucho entendimiento y yo creo que eso es bueno para Oviedo. Sí. ¿Va a votar a la reelección? ¿O es pronto todavía? Bueno, mi idea sí es sí estoy, pero mira, todo esto depende de cómo estés físicamente. Mi idea cuál es, hombre, como mínimo estar 8 años. Y así lo manifesté yo prácticamente en las elecciones. 4 años es muy poco para que se vea tu trabajo. La administración es muy lenta. Cuando te das cuenta se van los 4 años y tienes las cosas un poquitín iniciadas pero no rematadas. Sí, mi idea es continuar 8 años siempre y cuando físicamente esté bien. Física y mentalmente estoy bien. Si estoy como estoy, vamos, cumpliendo. ¿Relación con el Principado? ¿Cómo va? La relación es buena. Yo soy un hombre de consenso y la verdad es que tengo muy buena relación tanto con el presidente, como el vicepresidente, consejeros, con todos ellos. ¿Qué espero de ellos? Hombre, que nos trate mejor que el año pasado en los presupuestos.
porque el año pasado Oviedo la verdad es que salió bastante mal. Entonces yo creo que tendré una reunión próximamente con el presidente y hablaremos de ello. Estoy seguro que nos atendrá. Claro. Sí. Camino de Santiago prerrománico, ciudad patrimonio de la humanidad, hay que ir junto de la mano. Camino de Santiago, nosotros estamos ya haciendo un gran trabajo con ese tema. Tenemos que llevar a la gente que el camino nace en Oviedo, que todos los caminos van a Roma, ¿no? Sí. En este caso a Santiago, sí, pero donde nace, donde es el rey Alfonso II, el primer peregrino, sí, sale del Salvador y se va a Santiago. Y en ese camino estamos, en el camino primitivo, y demostrar que Oviedo es la sede del camino. Y se está trabajando en ese sentido fuertemente. Estamos con la Consejería, con la Consejería de Cultura, bien digo. Ya tuvimos una reunión, ya se presentó una documentación completa y espero que juntos, porque este tema es un tema que tenemos que hacer todos unidos porque beneficia a Asturias, no solo a Oviedo, bueno, que Oviedo tenga una importancia grande en ese año xacobeo, que ya no es un año, son dos. Estamos hablando del año 2021-2022, que puede tener trascendencia económica muy importante para Oviedo. Estamos trabajando en ese sentido y está tanto la Concejalía de Turismo como la de Economía trabajando en ese sentido. El Naranco, con el prerrománico. El Naranco, una zona que usted conoce perfectamente. ¿Llegará por fin ese momento en el que el prerrománico luzca como tiene que lucir? Bueno, eso es un tema del Principado y es uno de los planteamientos que le haré al presidente cuando le visite. Yo creo que tenemos ahí un tesoro que no estamos vendiendo. O sea, el prerrománico hay que explotarlo y explotarlo turísticamente. Para eso hay que acondicionar mejor aquella zona, mejor todo el entorno, los accesos. O sea, una persona que tenga limitaciones no puede acercarse a Santa María de Naranco, por supuesto, y a San Miguel de Lillo mal. Entonces, sí, hay que hacer cosas, esa senda, hay que corregirla. La desviación de la carretera, en este momento posiblemente es una utopía, pero también proteger la población. Hay que hacer muchas cosas, pero fundamentalmente hay que promocionar el prerrománico, que la gente que sepa que tenemos esos tesoros así, que son patrimonio de la humanidad, y que vengan a Oviedo, que al final vienen a Asturias, pueden dormir en Oviedo, pueden dormir en Gijón, pero que vengan a ver el prerrománico, que es algo excepcional que tenemos y que tenemos que vender mucho mejor de lo que lo estamos vendiendo hasta ahora. Con la universidad, ¿se ha apeado Oviedo de la carrera por el grado de deportes? No, que va, en absoluto, pero ya ves que está muy parado todo eso, tanto el de deportes como el tema hay otro de la Escuela de Minas que también defendimos a muerte, sí, como el de Bellas Artes, creo que en su momento está parado. Yo tengo una magnífica relación con el rector y creo que esos grados tienen que permanecer en Oviedo, en primer lugar porque los costes añadidos de sacarlo de Oviedo son importantes y la economía no está para esas cosas. Oviedo va a poner en la universidad lo que haga falta para que se retenga en Oviedo. En tema universidad y pandemia, ¿irán de la mano ayuntamiento y universidad por tema de, oye, necesito estos locales, necesito esto otro? Bueno, y es un tema que permanentemente estoy hablando con el rector. Tengo una relación magnífica con él. No nos fue posible cederles locales en el auditorio porque tenemos unas limitaciones de seguridad grandes y queremos acometer las obras ya para solucionar ese problema. En cuanto al Calatrava, bueno, en este momento está ensayando la Orquesta Sinfónica. Tenemos algún problema de goteras y no había locales disponibles. Por otra parte, si nos llega una gran reunión allí, necesitamos meterla allí, que estamos luchando mucho por los congresos. Y si un congreso grande no podemos hacerlo porque está ocupado en las aulas por ciertas cosas, bueno, no fue posible. Lo estudió mucho el concejal Alfredo García Quintana y lo estudió con mucho cariño. Y no fue posible ceder esos locales. Intentamos ayudarlos en otras facetas y al final, bueno, ellos parece que lo tienen prácticamente resuelto, según me decía el rector el otro día. Sí, pero en ningún caso dimos la espalda a la universidad, no se la damos nunca y menos en este momento. El Oviedo necesita, la ciudad, un recinto ferial. En este momento no lo hay. Eso lo tengo muy claro, y es un tema de siempre. Pero el Calatrava, lo que era el centro comercial, está cerrado. Está cerrado, a calicanto. Pero tiene propietarios. Tiene propietario, pero ¿habría manera de decir, oye, entre que llega y no llega? No resuelve el problema tampoco. La estructura interior habría que modificarla entera y eso lleva una inversión. Hay muchos metros, sí, pero metros en espacios a lo mejor de 60, de 100, de 200 metros. No resuelve ese problema. No. Nosotros en el tratamiento de la Vega yo quería que de ahí saliera un recinto ferial para Oviedo. ¿Y hace falta tanto como el de la Feria de Muestras de Gijón? En absoluto. Nosotros nunca vamos a hacer la Feria de Muestras de Gijón, pero sí necesitamos un recinto donde hacer grandes conciertos, donde llega San Mateo, tener un sitio donde instalar las instalaciones de los niños. Va por ahí los tiros. Vamos a intentarlo y es uno de los planteamientos que llevamos al Ministerio. ¿Qué futuro le espera a Plaza de Toros, Palacio de los Deportes y Antiguo Hospital? Bien, Antiguo Hospital no es un tema nuestro, hay un protocolo al cual nosotros nos adherimos y firmamos
y es cuestión de tiempo. Sí. Tiempo que nosotros difícilmente podemos modificar porque estamos en una situación de minorías, el Principado de Asturias, el Ministerio, SESPA, la Policía Nacional, bueno, todo ello conjuntamente. Sí logramos sacar de ahí la Plaza de Toros, que estaba dentro del complejo, para poder darle un tratamiento aislado. Nosotros en la Plaza de Toros ya estamos con los estudios previos para hacer un proyecto de recuperación de la plaza de acuerdo con el proyecto inicial de la Guardia. O sea, no variar nada, está consultado yo con patrimonio, no va a haber ningún problema, es un BIT, pero se va a adaptar a la situación anterior y bueno, estamos trabajando con ello. Por eso el tiempo, hablábamos antes de los 8 años, es imposible hacerlo antes, pero sí estamos trabajando por la Plaza de Toros ya, por su recuperación y para convertirlo en un recinto que no sirva para conciertos y para grandes reuniones. Plaza de Toros no está parada. Palacio de los Deportes, estamos en situación similar. Pero para acometer las obras del Palacio de los Deportes tenemos que sacar de allí primero la pista de atletismo. Sí. Bien, se construirá una pista de atletismo en el fallido Spa del Naranco para que sea una referencia en el norte de España también. No hay muchas cubiertas, con lo cual Oviedo va a tener una pista de atletismo cubierta, pero nueva además, adaptada a las necesidades actuales. Eso liberaría el Palacio de los Deportes para ampliar capacidades, para adaptarlo a la realidad actual, para evitar obstáculos de movilidad, que hay muchos, pero estamos trabajando con todo ello conjuntamente, así como con la entrada de Oviedo, que a lo mejor vas a preguntar por ella. La entrada de Oviedo está en 3 tramos, un tramo que afecta a la fábrica, a la Vega, y los otros tramos ya están con los proyectos. Y el enlace también peatonal con el Palais, con toda esa zona. Creo que no estamos parados con nada, pasa que esto es lento. Y la pandemia nos paró ahí 6 meses, inevitablemente. Pero todo lo que prometimos estamos con ello. Otras obras que van a arrancar ya, o que están prácticamente arrancadas, que es el Nicolás Soria, Sí. ya están ahí trabajando y haciendo calicatas, con lo cual la obra es una realidad ya. La muralla. La muralla, atención, durante estos días, el pasado día 13, antes de ayer, se cumplieron 5 años que yo empecé a trabajar aquí, delante de la muralla. Y me acuerdo que aquel día yo miré Calle Paraíso y leí un titular del periódico que ponía inminente inicio de las obras de la muralla. Hablo de 2015. Sí, bueno. Pasaron 5 años. Pero yo creo que durante esos 4 años, situaciones de esas se dieron muchas. Yo siempre digo a los concejales que tenemos que hablar de lo que hicimos y no de lo que vamos a hacer. Porque esto que yo te estoy hablando ahora ya lo estamos haciendo, ya estamos trabajando por ello. La muralla ya está adjudicada. Ella ya tiene el visto bueno de patrimonio y faltan algunos detalles mínimos para poder arrancar la obra. Es una realidad ya que yo espero que en breves meses, un par de meses o un mes, estén las obras realizándose ya. ¿Tendría algún uso luego la muralla? No sé, se podría recorrer. Pues no te sé contestar. Lo que está claro es que no tiene ningún uso como está. No, como está no tiene ninguno. Hay que limpiarla, hay que recuperarla y es uno de los valores importantes que tiene Oviedo. A partir de ahí, para circular sobre ella, para moverse sobre ella, sería otra obra diferente. Claro. Hay que recuperar lo que tenemos y después, contando con el arzobispo, porque también tiene algo que ver ahí, intentaremos hacer alguna cosa, sí. Claro. Enfrente de la muralla está la fábrica del gas. En la precampaña anterior, cuando usted resultó elegido alcalde, Podemos dijo, esto ya está. Esto ya está, ya llega el acuerdo con EDP y ya lo tengo. Eso no lo dije yo, ¿eh? No, Podemos dijo, o el Grupo Somos, dijo, esto ya lo tengo, ya está. Yo creí que estaba comprada, sinceramente. No va a estar comprada. Lo creímos todos. ¿En qué estado está la fábrica del gas con respecto a yo la visité todavía hace 20 días. Bueno, está ahí. Yo estuve con Manuel Menéndez hace tiempo, está sin descontaminar todavía, con lo cual el Oviedo no se puede hacer cargo de ella, sí. ¿Es interesante para Oviedo? Claro que es interesante para Oviedo, pero tenemos que estar con los pies en el suelo. Es tan interesante para Oviedo como es la fábrica de la Vega. Y cuando hablas de 44,5 millones de euros, yo digo rotundamente no. Oviedo no puede masticar eso, porque preparar la fábrica de la Vega cuesta 60, 70 millones de euros. Bien, la fábrica de gas es una cosa más pequeña, eran 4,5 millones. Yo estoy hablando ya con Manuel Menéndez. Está sin descontaminar. Y sí, hablaremos de ella, pero comprarla para tenerla ahí parada 10 años, yo considero que no es importante. El día que la compres es para ponerse a trabajar con ella y tener economía, que nos liberen los remanentes y las cosas cambiarían totalmente. Pero cuando se dijo que estaba comprada por el anterior equipo de gobierno, no estaba. No, pues nosotros no la vendimos y no es nuestra. Yo no digo nada más, con eso yo creo que es suficiente. Bueno, dice la oposición, estuve mirando, digo, bueno, vamos a ver en qué ataca la oposición. Dicen que las obras de las Candeleras fueron una chapucería. Bueno, su opinión. Pero hay que preguntar a los vecinos, que son los que opinan mejor. Una chapucería porque 2 bancos o 3 bancos se oxidó una pata que se va a cambiar dentro de unos días porque algún problema hubo con la soldadora o algún tema de eso. Bueno, eso es forma de... La gente está feliz
Yo veo las rampas que la gente, el 90% baja por las rampas. Los bancos son preciosos. Los bancos sí se sienten, la gente está lleno de gente. Dice que cuando llueve, como son planos, para el agua. Y los bancos y el resto de los bancos que son planos no para tan bien. Yo creo que paran en todos los bancos que son planos, en todos. Y que, bueno, tiene que decir algo. Yo creo que eso es lo menos grave que pueden decir. El empleo es la grandísima preocupación en muchísimos hogares, no solo betenses, asturianos, españoles. ¿De qué manera puede ayudar el ayuntamiento a la recuperación económica? Lo primero es no poniendo trabas, por ejemplo, de cualquier tipo. Yo no soy dudoso y mis manifestaciones siempre fueron tendentes a la recuperación del empleo, a fomentar el empleo en Oviedo. ¿Y qué hay que hacer? Lo primero, recuperar el empleo que teníamos, que teóricamente es el más fácil de recuperar. Sí. De ahí viene nuestras ayudas permanentes a los autónomos, a la hostelería, al comercio, y eso es público. El plan de reconstrucción después de la pandemia va orientado directamente a ayudar al comercio. Con la hostelería fuimos los primeros en mojarnos con las terrazas. Oviedo se llenó de terrazas y a mí, yo personalmente disfruté mucho viendo Oviedo como estaba. Donde no había una terraza la hay ahora. Y luego hay un tema con las terrazas, no solo lo que vende el hostelero. La gente sale a la calle y si sale a la calle consume. Y cuando ves una terraza, un matrimonio sentados, lo más posible es que tengan una bolsa colgada de la silla, que es lo importante. Yo me fijo mucho cuando veo a la gente pasar con bolsas. El comercio estuvo vendiendo. ¿Todo el comercio vendió? No. ¿Hay comercio que lo está pasando mal? Sí. Pero en general el verano fue bastante bueno para todos. Hay que pensar que estamos en un año muy difícil, muy complicado, y que si logramos salir adelante sin caernos, ese es un éxito. Hacernos millonarios en el 2020 es imposible. Entonces lucharemos de verdad, porque la gente tenga empleo en Oviedo. Me obsesiona Asturias, sí, pero me obsesiona mucho más Oviedo. Nosotros el tema de la Vega, del 8x8, de la Vega, de Trubia, del 8x8, es un impulso importante en el empleo. Tenemos que aprovecharlo. ¿Hubo comprensión vecinal hacia el hostelero a la hora de colocar las terrazas? Yo solo, Digo, las comunidades de vecinos, me quejo, no puede ser. Totalmente. Si nosotros hubiéramos ido directamente a las asociaciones, posiblemente lo que hicimos no fuera posible hacerlo. Pero si los hosteleros se comportan bien y respetan los derechos de los vecinos, no tiene por qué haber problema, y así pasó. Yo creo que no hubo quejas prácticamente. Bueno, ayer inauguraba usted la plaza Jaime Martínez, sí. Del fallecido expresidente de la Ópera de Oviedo. Ayer hubo también que lamentar la muerte de un actor conocido. Muy importante, sí. José Antonio Lobato. ¿Tendrá también reconocimiento en el callejero betense? Bueno, tenemos que verlo. Está casi todavía el hombre, lo estamos incinerando hace un momento. Pues yo lo quería especialmente porque su madre, yo hablaba mucho con ella, vivía justo detrás de nuestra casa. Era una persona entrañable que luego marchó, yo creo que para la zona de Teatinos o por ahí a vivir. Y a veces tengo charlado con él también porque primero su madre charlábamos de ventana de la parcela mía. Sí, una persona encantadora. Se fue muy joven, demasiado joven, un gran actor, una gran persona y un gran obetense. Bueno, parece que va a haber el 24 de octubre Rally Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo. Fue una de las noticias importantes que me dieron ayer por la noche, sí. Esperemos que sea una realidad, porque esto está tan cambiante todo. Lucharon mucho por hacerlo, lo tenían todo preparado, no se les permitió hacerlo o no les permitieron hacerlo en el mes de septiembre. Confiemos en que en octubre tengamos Rally Ciudad de Oviedo, que es una de las actividades deportivas más importantes que tiene este municipio. Claro. Para finalizar, quiero preguntarle por el Real Oviedo. Bueno, ha empezado la Liga con un empate. Bueno, no lo vi, no lo pude ver, pero parece que jugó bien y que tiró a puerta, pero no entraron los balones. Bueno, a veces no quieren entrar. Confiemos en que sea un poco la temporada. Tiene un buen entrenador. Los fichajes yo desconozco si son muy buenos o si son medianos, no tengo ni idea, pero hay que confiar en que los que fichan sean buenos. Arnau me parece una persona seria, me parece una persona inteligente. Yo estoy seguro que va a hacer las cosas bien. Bueno, y ya de última, quiero preguntarle por un tema que no tiene que ver con la política, no tiene que ver con la alcaldía, no tiene que ver con nada de esto, pero sí voy a pedirle que se moje. Le llaman, acabamos ahora. Va a ser de casa diciendo, ¿dónde estás? Que hay que cenar. Acabamos ahora. Vamos a ver, voy a pedirle que se moje. Olvidémonos de que es alcalde. Este verano hubo un culebrón que se prolongó durante aproximadamente 10 días, en el cual había un chico en Barcelona que decía, cobro 50 millones netos al año, pero estoy triste, me quiero ir, a ver si me dejan marchar gratis. En estos tiempos que corren, ¿es de recibo que alguien que cobre 50 millones netos te diga, estoy triste, no estoy a gusto, a ver si me dejan marchar, quiero irme? ¿Es de recibo esto?
o cada uno tiene que mirar para lo de él? No lo entiendo. Eso demuestra que el cariño no existe, que es el dinero, que muchos, a ciertos niveles, al nuestro no, pero a ciertos niveles manda el dinero. Pero bueno, al final se quedó en casa, ¿no? Al final se quedó. No se marchó. Yo hubiera preferido que marchara, ¿sí? Que se vaya, si no está contento que se vaya. Pero bueno, yo creo que es una pena que el Barcelona, que lo tenía todo y que gastó mucho dinero en fichajes, realmente no tenga equipo en este momento. En este momento no. Pero bueno, volverán las oscuras golondrinas. Tenéis ahí el Real Madrid para disfrutar de buen fútbol. Y bueno, y yo creo que mucha gente ya está pasando, ya se está vistiendo de blanco. Bueno, vamos a centrarnos en el Oviedo, en Creí que no me ibas a hablar de eso, pero bueno, ya veo. Pero sí, algo tenía que preguntar. Que no se te iba a olvidar. Bueno, pues llegamos al Oviedo desearle mucha suerte, que le tengo mucho cariño, que soy del Oviedo cerrado y del Madrid cerrado. Eso no hay ninguna duda, igual que tú del Barcelona. Efectivamente. Todos pasamos malos momentos. Ahora te toca a ti. Ahora me toca a mí, efectivamente. Bueno, que todo San vaya, Mateo, que todo vaya bien. Disfrutar lo que se pueda, ¿no? Sí, hombre, yo creo que un San Mateo muy acoplado a las circunstancias actuales. Los conciertos están funcionando muy bien, el orden es total, el comportamiento excepcional de la gente, y a comer el bollo y como decimos, con responsabilidad. Con responsabilidad. Sí. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Después de la publicidad vamos a estar con Ramiro Fernández, con el Psicosteta. ¿Mandamos algún recado para Ramiro? Un abrazo muy fuerte porque lo quiero mucho. Bueno, pues de su parte entonces, alcalde. Muchísimas gracias. Es un fenómeno en todo. Sí. Además, de verdad. Va a presentar libro. Tiene un libro ahí ya para salir. Sí, lo va a presentar en Oviedo después de los premios. Ahí estaremos cuando lo presente. Ahí estarán, sí, sin duda. Seguro. Sin duda. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Si no nos vemos antes, nos vemos a final de año, para hacer un balance de año, ¿le parece? Del fútbol no, del ayuntamiento. Del ayuntamiento. Del fútbol vale más no hablar en este momento. Vamos a ver cómo van, en esa fecha, a ver cómo llegan. Oye, encantado de estar aquí con vosotros siempre y feliz San Mateo. Feliz San Mateo. A todos los obetenses. Vale, gracias. Pues nos vamos a publicidad. ¿Por qué? Porque ya nos espera, ya me dicen que nos espera Ramiro Fernández, el Psicosteta, que acaba de llegar de Gijón, bueno, pues de pronunciar una charla, porque recuerden que allí fue donde comenzó su andadura profesional. Volvemos en tan solo un momento. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a continuar el programa de esta noche de reentré, de reestreno, de vuelta a sus hogares, con el cual se inicia, como decíamos ya al inicio y al medio, la temporada para nosotros, y vamos a recibir a continuación, bueno, pues a un hombre, buen amigo de esta casa, del cual lo primero que tenemos que decir es que, y lo verán a lo largo de la entrevista, hay que decir que lo prometido es deuda, y nos dijo, no te preocupes, que hay varias peticiones, muchas de ellas a nivel nacional, pero te digo que lo tendrás aquí el primero. Oye, y así fue. Vamos a hablar a continuación con el Psicosteta Ramiro Fernández. Ramiro, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. ¿Todo bien? Estupendo. ¿Todo bien? Bueno, finalizó el verano ya de manera, podemos decir, oficial. Sí. Ya, pues, los que tenemos la suerte de seguir trabajando, de vuelta al trabajo, ¿cómo ha sido esa vuelta a la rutina? Si bien, bueno, vosotros no cejasteis, no parasteis, pero ¿cómo ha sido esa vuelta? ¿Cómo has encontrado a la gente? No, muy bien, y ya expectante, digamos, en la ciudad de Oviedo, por el nuevo San Mateo que nos espera. Sí. Que, bueno, pues las intenciones son todas muy buenas, pero vamos a ver cómo Sanidad y el Ayuntamiento y el Principado se ponen de acuerdo para esas celebraciones que dicen que va a haber. Vamos a ver cómo se articula, ¿verdad? Exacto, vamos a ver cómo se desarrolla, más bien. Exacto, sí. Ramiro, te agradecemos tu presencia esta noche porque te hemos secuestrado prácticamente de Gijón. Vienes de dar una conferencia en el Ateneo que combina pasado, presente y futuro, porque si bien Ramiro Fernández es una persona, bueno, pues íntimamente ligada a la historia de Oviedo, pues ha sido hasta concejal del Ayuntamiento de Oviedo, los inicios profesionales fueron en Gijón. Sí, ahí comencé con 16 años en el Musel. Sí. Y eso fue lo que me han pedido para que pudiese dar esa conferencia sobre el Gijón de los 60.
al Gijón de hoy, ¿no? Claro, esa evolución claro. que ha habido como lo hay en toda la sociedad, ¿no? Y bueno, lo he preparado con muchísimo cariño porque lo tengo en mis retinas imborrable de que, Juan, yo he conocido el tranvía, yo venía del Museo a Gijón en el tranvía, claro. Entonces fíjate la larga trayectoria de esa evolución de una ciudad pues cada vez más en vanguardia y cada vez más en la élite de prácticamente es una de las ciudades marítimas más solicitadas del norte de España, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues sí, de eso voy a tratar de exponerlo y las vivencias que lógicamente yo he vivido desde 1959 cuando comencé, cuando Federico Martín Bahamontes ganó la Vuelta Ciclista a Francia, o sea que fíjate los años que tal, ¿no? Claro que y me hizo mucha ilusión que me invitasen precisamente en el Ateneo para dar esta conferencia, ¿no? Claro. Una villa, la de Jovellanos, que bueno, sí, ha cambiado su fisonomía, ha crecido tremendamente cosmopolita, pero que ha sabido también mantener la esencia, ¿no? Si en Oviedo se dice eso del Oviedín del alma, en Gijón también se mantiene una esencia de lo que siempre fue la villa, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Eso es lo que más le destaca a Gijón, que es una ciudad que fue, es y será una ciudad acogedora, que ha llegado mucha gente de fuera y han sido tremendamente bien acogidos y se han integrado también en la propia ciudad, ¿no? Es lo que has dicho hace un momento, es una ciudad cosmopolita, una ciudad que la gente, pues los gijoneses, si aquí hablamos del Pelayín, del Oviedín, de tal, yo a veces voy a decir algo así, también a ellos les gusta ser un poco grandones, ¿no? Sí, en ese aspecto cariñoso, ¿no? Del Molinón, de la Mareona, de la Escalerona, de la Cerona, la Mullerona. Exacto, pues sí, más o menos, pero lo hacen con una sencillez que no es con una cierta arrogancia, no, sino sencillez de integración. Sí, ¿no? sí, les queda bien, les queda bien. Sí. Bueno, decíamos al inicio que Ramiro ha sido un hombre de palabra, te lo agradecemos, Ramiro, por el tema de cumplir con lo dicho, ¿no? Me dijo, lo vas a tener, no te preocupes que lo vas a tener, y había quien me decía, no, hombre, ya verás cómo primero lo lleva un medio nacional y tal. No, aquí está. Ramiro es un hombre de palabra, aquí está el libro que se va a presentar en muy breve, ahora hablaremos de ello, De los pies a la cabeza, mis vivencias con el fútbol y la roja, Ramiro Fernández Alonso. Ya saben que por sus manos, por sus tijeras, por sus peines, por sus maquinillas han pasado, bueno, pues las cabezas de lo que podríamos decir los modernos héroes de nuestro país, los que llevaron pues los últimos triunfos por ahora más allá de nuestras fronteras. Y aquí lo tenemos. Primero tuvimos el borrador en las manos y ahora tenemos el definitivo. Bueno, pues es un completo repaso a toda la trayectoria de Ramiro con la selección, y no solo con la selección, sino también con figuras del fútbol internacional como Kaká, en este caso, bueno, pues aquí lo vemos, Kaká, Ronaldo, con aquel peinado, el que lo llamas aquí el triángulo triunfal del éxito. Del éxito, claro. Que además quedaron campeones del mundo. Quedaron campeones del mundo, pero en Corea. ¿Cómo era esto? Un hombre con, vamos a ver, cuando él jugaba, que era una imagen internacional, ¿cómo le dio por poner eso ahí? Bueno, fue él, yo no quiero apuntarme ningún tanto, lo que sucede es que él me contó cuando le estaba cortando el pelo a Kaká y a Juninho, él comentó que su hijo, que era pequeñito, que no le distinguía en el campo. Jugando, claro. Y entonces dice, yo tengo que hacer algo, dice, no quiero ponerme careca es calvo, rapao, ¿no? Y entonces dije, cuando me dice, no, mira, dejar aquí, tal, y entonces, bueno, él quería raparse todo y dejar un trozo aquí adelante. Entonces dije, mira, lo vamos a hacer, lo vamos a denominar el triángulo triunfal del éxito. Toma. Oye, pues fue, ya ves, fue el máximo goleador, y quedaron campeones del mundo, porque él venía de ciertas críticas
de que no metía goles, que si estaba un poco gordo, que si tal, y ha realizado un campeonato extraordinario, ¿no? Y bueno, he tenido pues la suerte de poder atenderlos también, ya que estábamos a 2 kilómetros de un hotel al otro, ¿no? Claro. Sí. Bueno, todas las vivencias del mundo, todas las anécdotas, todo lo que confesiones incluso que se hacen entre el peluquero y el que está allí sentado, las encontramos aquí en el libro, ¿no? Sí, bueno, son vivencias y son recuerdos imborrables, ¿no? Para mí, que ten en cuenta que soy el único peluquero español que ha tenido esa suerte de estar 28 años con ellos, ¿no? Fíjate las generaciones de futbolistas que he atendido desde entonces a ahora, ¿no? Y bueno, lo que trato es de que, con motivo del 10º aniversario de haber quedado campeones del mundo, yo quería haberlo presentado en junio, pero luego sucedió todo esto y tuve que retrasarlo, ¿no? Claro. Pero mi intención era eso, el 10º aniversario, pues presentar yo el libro ya sosegado, todo bien recopilado, todo bien, porque quiero esto que quede bien claro también, que bajo ningún concepto he tratado de frivolizar ni contar chismes, quien crea que va a encontrar chismes, tal. Lo que sí son todas las vivencias, todas las, en fin, unas circunstancias, algunas muy alegres, otras no tanto, pero sí que van con sumo detalle, y luego cada capítulo, son 28 capítulos de 2 folios y medio a 2 espacios, y van 3 y hasta 4 fotografías de dicho capítulo, ¿no? O sea que va es un libro también muy ágil, nada de estar aquí casi que pierdas la vista no, sino con una lectura también muy cómoda, y yo quedé realmente muy satisfecho, ¿no? Claro. La presentación va a ser, está por definir, pero bueno, después de los premios Princesa, ¿no? Sí, después, finalizado los premios Princesa, en la semana, yo creo que es la semana siguiente, ya es la presentación en Oviedo. Lo voy a presentar en Oviedo, luego lo presento en Madrid, que me lo presenta Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, en el Salón de Actos del Comité Olímpico, luego lo presentaré en Barcelona, luego lo presentaré en San Sebastián y en Sevilla, y luego ya lo presento en Gijón, y así sucesivamente, también en mi concejo, que ya me lo tienen pedido, y así, pero bueno, eso ya iremos informando según vayamos, y queda lo expectante de a ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Dado que ahora pues hay estas circunstancias, ¿no? Con esta situación en la que estamos. Bueno, la selección dirigida ahora por Luis Enrique, precisamente por un asturiano, ha entrado en una nueva etapa. Ha habido un relevo generacional, bueno, todavía el otro día los vimos contra Alemania. ¿Vas a seguir con ellos? Aquí es donde entra la reflexión y la serenidad de una persona, ¿no? Yo empecé con Luis Enrique, es curioso, en el Hotel Reconquista, cuando Clemente los concentró 6 días. Y Luis Enrique me trajo los jugadores del Real Madrid porque acababa de fichar por el Madrid. Entonces, Luis Enrique, que era entonces un chavalín, pues hoy es el seleccionador tal. Fíjate. Y ahí es donde hice yo la reflexión. Creo que este recorrido es el que Ramiro hizo, y en el que Ramiro debe de decir que, sintiéndolo en el alma, yo estaré siempre a disposición, pero ya parece ser que esa persona, ese profesional, ya no va a seguir en la selección. O sea, no Ramiro, sino ya no van a ir peluqueros ni nada de tal. Simplemente sé que me consta que es así, y entonces yo creo que es el mejor ciclo de saber dar un paso al lado, porque los años no perdonan. Yo tengo unos años que, aunque me encuentro físicamente muy bien y profesionalmente,
hay que tener la inteligencia suficiente para decir hasta ahí. Y se da esta circunstancia de lo que he dicho de Luis Enrique, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, con Luis Enrique entonces se abre y se cierra el círculo. Un círculo, vamos a ponerle una nota, vamos a ver, porque has vivido los mejores momentos de la selección, los momentos de mayor triunfo, Eurocopas, Mundial, pero también has vivido palos tremendos. Hablábamos la última vez que nos veíamos de aquella tarde aciaga de Corea, donde nos robaron el partido, el árbitro al Gandul más bien era, egipcio me parece que era. Sí, sí. Con todos mis respetos, un egipcio capitán mundial. Bueno. ¿Qué nota pones a todo ese recorrido? Sí, ahí es donde lo cuento tremendamente resumido, pero hechos que quizás los lectores o la gente no lo ha visto. Y yo he visto cómo en Corea, cuando fueron al vestuario, durante media hora ninguno iba a la ducha. Y Camacho, venga, chavales, a la ducha, chavales, porque estaban desesperados, estaban llorando, estaban cabreadísimos. Pero, bueno, quiero decirte que he vivido pues todos los ciclos, lógico y natural, ¿no? De eliminatorias, pero yo siempre procuro, como soy muy optimista, me quedan las retinas bien lo positivo, las hazañas extraordinarias que ha hecho la selección, como quedar 2 veces campeones de Europa, que no es nada fácil, y quedar campeones del mundo, porque esto de quedar campeones del mundo es... hay que vivirlo y estar en ello, como he tenido la suerte de vivirlo y pasar, bueno, muchas tensiones, y porque yo lo vivía como ellos, porque ellos me mentalizaban a mí, porque me parece que ya te lo conté una vez, Juan, en Johannesburgo, con Llorente, la víspera, con Llorente, él... Yo le estaba cortando el pelo y él callaba y dice: Ramiro, si el míster me sacase 10 minutos, estoy seguro que marco un gol. O sea, estaban tremendamente obsesionados y mentalizados de que podían conseguir esa hazaña y la han conseguido. Y la consiguieron, pues lo que decía Ramiro, ¿no? Ese hito, Eurocopa, Mundial, Eurocopa, al alcance de muy pocos. Vamos a ver lo que tardamos en que se repita otra vez. Hablabas de ese momento triste de Corea, de los jugadores no querían ir a la ducha. Vamos a otra ducha, de la que te libraste por los pelos, nunca mejor dicho, ¿no? Pero por otros motivos, ¿no? Sí, fue también en esa final. Yo bajé con Ángel María Villar, porque bueno, ya después de casi 3/4 de hora, y bajamos y dice él: vamos a entrar. Y entonces estaba, no se me olvidará jamás, estaba Juan Luis Larrea a la puerta del vestuario. Y llega el presidente y bueno, pasa el presidente y me dijo él: Ramiro, no entres. Dije: oye, pero es que me dicen que ya voy que Casillas, que quieren cortarse el pelo, ya sabes cómo están medio. Dice: están locos, no entres, Ramiro, porque te van a poner tal. Sí. Y tanto me lo insistió que lógico, al presidente nada más entrar, zamba. A la ducha. Claro, y yo si hubiera entrado con él, pues... Otro tanto, ¿no? Entonces fue Juan Luis Larrea el que me salvó de ir a la ducha. Claro. Sí. Vemos estos días, lo veía cuando estaba de vacaciones, en estos programas del corazón y todo esto. Bueno, hablan del nuevo futuro de Iker Casillas, que se ha ido a vivir a Madrid, que tal, que cual. Bueno, él parece una persona seria, con los medios. El futbolista, tú que mantienes contacto con muchos de ellos después de que ya dejaron el fútbol, ¿el futbolista sabe adaptarse a una vida, llamémoslo entrecomillado, normal? Es decir, a una vida fuera del terreno de juego, fuera de los focos, fuera de los fans. ¿Es capaz de adaptarse o cuesta? Le cuesta muchísimo trabajo. Siempre hay el jugador que es que tiene los 5 sentidos bien puestos, y te podría citar pues Xavi Alonso, Xavi Hernández,
Iker Casillas, Raúl, gente que tiene la cabeza bien amueblada, digamos así cariñosamente, ¿no? Y luego hay algunos que desde luego les cuesta muchísimo bajarse de esa aureola y sufren y lo pasan tremendamente mal, ¿no? Claro. Yo, modestamente, aquí me atrevo también a decir que en la selección no solo les cortaba el cabello, sino que en tantas horas que estábamos libres, pues teníamos conversaciones, y yo que observaba de ver y tal, y digo, le falta un poco, había que apretar, y hay que buscar el momento oportuno de tirarle de las orejas cariñosamente, ¿no? Hacerle ver que están en una burbuja impresionante, pero que la vida no es todo eso, sino que se van a encontrar con unas circunstancias que son chicos millonarios, pero que no solo los millones lo hacen todo, sino que la vida continúa, y entonces, y estas conversaciones, pues es la primera vez que lo manifiesto aquí, pero bueno, nunca lo he dicho, pero ahora lo digo porque ya está ahí, ¿no? Ya llegó mi hora, y además no es ninguna cosa, sino de que por eso los chicos me aprecian y me quieren, porque trato siempre de aconsejar, de orientar, de sugerir, de hacerles comprender que la vida no es todo gloria y dinero, sino que tiene otros complementos, ¿no? Y eso pues me sirvió. O sea, que tienes razón que hay futbolistas que sufren, y sufren muchísimo porque no han sabido ir preparándose para eso, ¿no? Y ahora tenemos a Iker Casillas, por ejemplo, que mira, pues ahora va a ser el embajador del Real Madrid ante la FIFA, la UEFA, o sea, todo lo que es tal. Claro, se ha dado cuenta de que cuando le ofrecieron lo de ser el presidente de la federación, pues claro, repito, son tantos moscones los que te rodean, que te ponen, que luego hay que poner cada uno en su sitio. Claro. Me preguntan, Ramiro, por aquí, vamos a ver, dicen, pregúntale a Ramiro si ese look extraño que lleva ahora Sergio Ramos, con coleta atada aquí, un poco de moño y tal, si es responsabilidad suya. No es que sea responsabilidad mía, es que Sergio Ramos, el mismo corte de pelo que le hice el último, él lo fue dejando crecer, y él es el que tiene, el manitas, que sabe perfectamente pues tenerlo suelto, tenerlo recogido, tenerlo con el moñito, o sea, él juega perfectamente con su imagen capilar como ninguno. O sea que esto... Igual tiene algo que ver Pilar Rubio por ahí también, ¿eh? Él es muy particular, no creo que Pilar en el tema capilar intervenga. Pienso, por ciertas conversaciones que he estado yo con los dos, pues no me parece que, porque él le encanta, repito, transmitir su personalidad y su imagen personal, o sea que no, pero esa es la evolución que yo tanto digo, que porque yo le picaba, hay que tener una psicología también, que la idea parezca de ellos y no mía, entonces esa psicología es de que yo le fui haciendo ver, digo, ¿te fijas que en un partido de los 22 jugadores el 95% vais todos igual? Rapaos hasta tal y cual. Cuando el cabello es vehículo de seducción y comunicación y tú tienes un cabello extraordinario, tienes que jugar con el cabello. Y claro, bueno, pues ahora ya se fue, no rapando, sino con el cabello puede hacer todo eso que ahora mismo te han hecho la pregunta. Sí. No vamos a abandonar la figura de Sergio Ramos, porque aquí donde lo ven a Ramiro, en su día le preguntábamos, aquí en este mismo programa, les pongo en antecedentes a aquellos que no estén muy metidos en el tema de la selección. La selección tenía un grupo fantástico, maravilloso, que venía, como decíamos recién,
de ganarlo prácticamente todo. Y de repente, pues al Real Madrid llegó una persona, un señor llamado José, apellidado Mourinho, que dijo, esto no puede ser que se lleven tan bien los del Madrid, los del Barcelona, tal. Vamos a ver, aquí hay un enemigo claro, que es este, y hay que combatirlo por todos los medios, por tierra, mar, aire, durmiendo y despiertos. Y entonces, aquel buen rollo, llamémoslo así, de la selección, se comenzó a desintegrar, se comenzó a resquebrajar, y había dos cabecillas. Uno era Sergio Ramos, por la parte madridista, y otro era Gerard Piqué, por la parte blaugrana. Llegaron a cruzarse frases no del todo amistosas, y Ramiro habló con los dos y me dijo, se van a arreglar. Y se arreglaron. Sí, porque los conozco a los dos, porque los conocía, porque los dos son un poco forofos, hay muchos intereses creados. Y entonces, bueno, pues Gerard es muy fino, lo hace con una sutileza tremenda, ¿no? Sergio Ramos entra al trapo con con más frecuencia, y entonces, bueno, pues yo modestísimamente lo que hacía era, como se dice aquí en Asturias, templar gaitas, ¿no? Cariñosamente, ¿no? Y bueno, poco a poco, pues así se fue calmando. Algunas veces hacían un poco de, entre comillas, teatro, pero en el fondo había esa cierta tensión, ¿no? Fue lo mismo, lo contrario casi, parecido entre Iker Casillas y Xavi Hernández, que eran dos chicos que se llevaban y se llevan como hermanos, ¿no? Y ahí han intervenido en una situación que había una cierta tensión ya grande entre el Real Madrid y el Barcelona, donde hubo 4 o 5 partidos seguidos que han correspondido, y aquello era que no podía ser. Luego Mourinho, que también le gustaba un poco meter cierta cizaña, pues claro, se iba increspando más el tema, hasta que por fin cristalizó el sentido común de Casillas y de Xavi Hernández, ¿no? Que a Iker pues le cayó un poco el San Benito desde entonces, ¿no? ¿A Mourinho llegaste a conocerlo en persona? En persona no. Le saludé una vez en el Hotel Reconquista al principio, cuando cogió al Barcelona, pero nada, fue un saludo que me lo presentó Pep Guardiola. Pero bueno, hola y hola y nada más. No. Porque lidiaste con un toro bravo que era Clemente, pero Mourinho debía ser también fino, en este caso. Sí, me imagino que debía de ser. Aunque a mí me han contado que luego en persona, en tal, que es bastante más relajado y bastante más... Menos mal. Tal. Sí, eso me porque si no hay cuerpo que lo aguante. Pero claro, no puedo dar fe de tal. Pero sí, bueno, lo que se vivió con Iker Casillas, pues sí que lo he vivido de cerca, sí. Claro. En 28 capítulos... 28 años en 28 capítulos. Exacto, menos, sí. Claro, pues sí. Ya lo dice el tango, que 20 años no es nada, y 28 tampoco, en este caso, ¿no? Es Exactamente. Así. Es así. Una vez te pregunté también, ¿quién es el más elegante de la selección, de los que pasaron? Me decías, Xabi Alonso. Sí. Xabi Alonso. Sí. Pero si tú dijeras, oye, me voy a coger 3 meses de vacaciones y tengo que dejar el negocio al más responsable, tengo que dejar mi salón de peluquería al cuidado del más responsable, el así más papá, más responsable, más tal, ¿quién sería de todos ellos? A Raúl. ¿A Raúl el del Madrid? A Raúl. ¿Sí? A Raúl. Claro. Aunque ha sido también algunas veces engañado, pero Raúl tiene la cabeza bien puesta, es un gran observador, cuenta hasta 10 siempre para tomar cualquier determinación. Y es muy serio, muy riguroso, va a sufrir mucho como entrenador porque es un ganador. Es un ganador siempre. Pero va a triunfar, ¿eh? No, por eso digo que va a sufrir, pero porque es un ganador y lo está haciendo tremendamente bien porque empieza desde la base. Desde abajo.
Sí. No como algunos que ya quieren llegar a la cima antes de haber practicado nada, ¿no? Claro. En proporción de ese tema. Entonces quiero decirte que sin lugar a duda, Raúl, en este caso. Bueno, pues Raúl ya sabe que además del tema de entrenador puede también quedar el cuidado del negocio de Ramiro. Ramiro, antes de finalizar... si me permites, solo un segundo en ese aspecto, él, con esa frialdad, me ha dicho y me ha ofrecido económicamente que yo me estableciese en un local, en un edificio que tiene en la zona del Bernabéu, a todo trapo, que yo abriese una peluquería. Él me daba el local, luego ya nos arreglaríamos con el tiempo, el apartamento arriba para yo vivir allí. Mayor comodidad. Y poner un salón de peluquería donde él dice, yo voy a hacer relaciones públicas. Porque claro, era la época donde, fíjate, que era Álvarez Cascos el vicepresidente y José María Aznar y todos los políticos, pues él iba a tratar de hacer campaña en esta manera. Y me insistió, y me insistió, y me insistió. Un día, él, Cañizares y Alfonso, echando los números, me preguntaban cuánto puede costar la instalación de una peluquería y tal. Y al final no me atreví a tomar. Y él me contestó fríamente, dice, pues más que te pierdes, Ramiro, no se me olvidará. Claro, fíjate. Porque esa valentía la tuvo con ¿cómo se llama?, con el entrenador que lo sacó con 17 años en Zaragoza, Valdano. Cuando el siguiente partido le dijo, bueno, hoy tienes que descansar porque te pierdes, dice, más se pierde usted. O sea, quiere decir que él tenía una seguridad tan grande que fíjate, he tenido esa oportunidad y no me atreví. Hombre, si hubiese sido más joven, sí. Pero claro, llega un momento en el que quizás uno se va acomodando un poco y luego yo tengo que tener muy seguro siempre en todas mis acciones, si levanto el pie izquierdo tengo que tener el pie derecho muy firme y pegado al suelo, ¿no? Y entonces no me atreví, no me atreví. Bueno, oye, mal no... Es una anécdota, es una vivencia que tuve con él. Es fantástico hablar con Ramiro. Yo reconozco que el fútbol es un tema que me gusta y entonces me encanta hablar en este caso con Ramiro y conocer, bueno, pues eso que no vemos los aficionados, los simples mortales, y que sucede, bueno, pues un poco ahí detrás del telón, ¿no? Ramiro, hablamos del negocio, vamos a ver, son tiempos difíciles, son tiempos muy fastidiados, están cayendo muchos empleos, muchos negocios. Pero bueno, los que sigan abiertos, y sé que en tu casa la observancia de la disciplina sociosanitaria es máxima. Es máxima. Y lo sigo manteniendo, vamos, como el primer día. No bajando la guardia. No bajamos la guardia bajo ningún concepto porque, uno, que el cliente viene con una psicosis tremenda todavía, siempre puede haber alguno que lleve tal. No, pero incluso los demás, yo desde que que dice, se ruega que durante la estancia en el salón tiene que mantener puesta la mascarilla. Claro. Y la gente lo respeta. Por ejemplo, ese pequeño detalle, ¿no? El resto, pues tal. Y luego, pues parece que últimamente se vuelve otra vez a ver una cierta, incrementar un poco esa preocupación. Pero bueno, como yo trato a mi equipo de que bajo ningún concepto hablen del coronavirus, aquí lo que hay que hablar es de la imagen personal de cada cliente, porque de eso ya estamos locos, y a contarse la vida, uno ya ves y tal, tengo un tío que lo pasa, no me hable usted, hombre, no lo decimos así, pero inmediatamente cambiamos el tema y a ser posible hablar lo menos de ese tema. Lo menos posible. Pues Ramiro, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, noche de reestreno, noche de vuelta al plató, de vuelta a sus hogares, en definitiva. Gracias por cumplir la palabra,
Ramiro es un hombre de palabra, dijo, te llevo el libro, aquí está el libro. Bueno, pues ahora ya a esperar por esa presentación oficial, después de los premios Princesa, bueno, pues cuando la situación lo permita. Y Ramiro, ya sabes que tienes las puertas de esta casa abiertas porque me encanta, creo que nos encanta hablar contigo. Muchísimas gracias. Y si me permites, sí. Feliz San Mateo a todos. Dentro del orden, dentro de lo que es la nueva normalidad, en este caso. Feliz San Mateo de parte de Ramiro, feliz San Mateo de parte nuestra. Y gracias, por supuesto, gracias de verdad por estar una noche más, un año más ahí con nosotros, porque ya son 5 años, 5 los que llevamos desde que comenzaba aquella andadura en 2015, nada más y nada menos. Ya hicimos un quinquenio, fíjate, a ver, a quien corresponda, ya tenemos un quinquenio en este caso. Bueno, pues muchísimas gracias, mañana volveremos, mañana será otro día a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención y a pasarlo bien.